Este grupo les presentará a ustedes en un auditorio los siguientes paradigmas: presagio-proyecto y presagio-producto. Asimismo, le presentaremos a ustedes el modelo mediacional. Cabe resaltar que nuestro equipo está formado por la licenciada Gilda González, la ingeniera Gladys Vita, la licenciada Jacqueline Rueda, la licenciada Yasmina Arceda y su servidor, Ariel Pelme. Para ustedes, nuestra presentación. Modelos de explicación de la vida en el aula. A lo largo del siglo XX, buscando incorporar leyes con las cuales poder explicar el aprendizaje escolar y definir normas de intervención que garanticen la eficacia de la acción docente y con el objeto de atender la metodología de investigación, se explican mediante una matriz comparativa los modelos presagio-producto, proceso-producto, modelo mediacional con un enfoque conductista. Presagio-producto. Durante la década del 30 se entendía como eficacia de la enseñanza un efecto directo de las características físicas y psicológicas que definían la personalidad del profesor, centrando los estudios en la búsqueda del profesor eficaz, definido por sus características y capacidades, considerando casi con exclusividad lo que el profesor es, desatendiendo lo que realmente ocurre en el aula. Proceso-producto. Este se desarrolla durante los años 40 y se extiende hasta los años 70, donde las relaciones en el aula se establecen de acuerdo a las conductas observables del profesor al momento de la enseñanza. Es decir, que el comportamiento observable del docente constituye la variable más significativa y por ende decisiva en la definición del rendimiento académico del alumno, reduciendo la práctica educativa a lo que el profesor hace, definiendo el flujo de influencia en el alumno como una sola dirección, realizando la observación con instrumentos rígidos en congruencia con la pobreza conceptual que preside al modelo, desconsiderando la importancia de los contenidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Modelo mediacional. Este modelo incorpora la variable mediadora del alumno y del maestro como responsable de las causas y efectos reales de la vida en el aula. Las mismas son definidas por procesos mentales, en el caso del profesor a través de la planificación, de la organización, de la intervención y de la evaluación, atendiendo también a los procesos mentales y afectivos del alumno cuando participa en las actividades de aprendizaje. Cabe destacar que este mismo modelo puede estar centrado en el profesor, donde el aspecto más importante son los procesos de socialización del mismo, en función de las creencias pedagógicas, las ideas, las teorías implícitas sobre el alumno, la enseñanza y el aprendizaje y la sociedad, o centrado en el alumno, donde el comportamiento del profesor, los materiales y estrategias de enseñanza no causan en sí o de modo directo el aprendizaje, sino que influyen en los resultados solo en la medida en que activan en el alumno respuestas de procesamiento de información. En el primer componente, el profesor dentro del modelo presagio-producto es el más importante dentro de este proceso porque son sus características lo que importa. Sin embargo, en el modelo proceso-producto importa el papel del docente ante lo que hace en el curso porque sigue un modelo prescriptivo. Ya está escrito lo que va a hacer. En cambio, el modelo mediacional centrado en el profesor, el docente lleva la parte activa del proceso porque es quien actúa, planea, ejecuta y evalúa ese proceso.
En cambio, en el modelo mediacional centrado en el alumno, el docente queda en segundo plano, porque aquí es el alumno quien decide qué conocimientos retomar de lo que le está brindando el profesor. Siguiente componente, que es el alumno en el modelo presagio-producto, no es tomado en cuenta si el docente es bueno, puede enseñar a cualquiera. El estudiante no es tomado en cuenta si aprende o no, aprende, aprueba o no aprueba. En el modelo proceso-producto es evaluado según su rendimiento académico. El estudiante se mide de acuerdo a su rendimiento académico cuantitativo, si es buen estudiante o mal estudiante. En el modelo mediacional, centrado en el proceso, participa mediante la interacción con el docente. El docente le da espacio para que el alumno participe. En el modelo mediacional, centrado en el alumno, es considerado como un activo procesador de información y su conocimiento como elaboración subjetiva. El alumno recopila información fielmente sin tomar en cuenta si esto le va a servir sí o no para la vida. El tercer componente son los contenidos. En el modelo presagio-producto, estos no son tomados en cuenta. El contenido no es lo más importante, puede variar según el papel que el docente quiere que juegue. Sin embargo, en el modelo proceso-producto, el contenido es tomado como un paquete cerrado. Tiene un carácter prescriptivo, ya que se le da al docente la planeación, la dosificación de lo que va a hacer durante el curso. En el modelo mediacional centrado en el profesor, el contenido es dejado a un lado por el papel activo que sigue jugando el docente. En el modelo mediacional centrado en el alumno, el contenido tiene escasa importancia porque el maestro es quien les brinda la información que desean que estos aprendan. Cuarto componente, contexto, del modelo presagio-producto. No se parte de la realidad del entorno. Cuando se orienta a la actividad dentro o fuera del aula, sin tomar en cuenta si el alumno cuenta con las herramientas o condiciones necesarias para desarrollar el proceso. En cuanto al modelo de proceso-producto, se toma en cuenta las condiciones para orientar las actividades y se pueda cumplir el proceso de enseñanza y aprendizaje. El modelo mediacional, centrado en el profesor, el concepto es importante, pero desde el punto de vista de las vivencias del maestro. Finalmente, en el modelo mediacional, centrado en el alumno, este elabora las tareas cumplidas cabalmente según la orientación por su docente. Analizaremos el componente estrategias. En el modelo presagio-producto, la estrategia no es tomada en cuenta. Se considera lo que realmente ocurre en el aula y desconsidera los efectos mediadores de las actividades de aprendizaje que realiza el alumno. Pero las estrategias en el modelo proceso-producto se basa en lo que el docente hace. Utiliza materiales estructurados y organizados secuencialmente. Las clases basadas en el principio de autoridad del profesor y sin interrupciones. Poco espacio para las improvisaciones. El tiempo asignado, el que el profesor dedica a la instrucción de un área de contenidos. El tiempo ocupado, el que el alumno esté implicado en actividades de un área. El tiempo académico de aprendizaje, el que el alumno esté implicado en actividades con un bajo nivel de dificultad. Por otra parte, en el modelo mediacional centrado en el profesor, se entiende el proceso de enseñanza como un intercambio que incluye la intervención y evaluación y, si es necesaria, pues la corrección. La enseñanza puede considerarse como un proceso de planificación y ejecución de actuaciones, como un proceso de adopción de decisiones.
Y finalmente, el modelo mediacional centrado en el alumno busca activar en él respuestas de procesamiento de información. La investigación se centra en descubrir entonces cómo los alumnos perciben las demandas de aprendizaje que hace el profesor, cómo el alumno se implica en los procesos a realizar para complementar las tareas, qué tipo de procedimientos utiliza el estudiante para asimilar los contenidos que debe aprender, cómo organizar la información que va recibiendo. Podemos concluir que el modelo presagio-producto ya está agotado y es inexistente, porque consideraba que si el docente era bueno, pues también los resultados serían de igual forma. Lo demás eran pormenores. El modelo proceso-producto está descontinuado o simplemente es irreconocible, porque refleja un pensamiento tecnicista. Es escaso la consideración de la variable alumno como mediador de los procesos, en principio. Segundo es la descontextualización del comportamiento docente y la definición restrictiva de la variable producto de la enseñanza. En el modelo mediacional, centrado en el profesor, pese a los avances, el contenido no es importante, y si está centrado en los estudiantes, pese a los avances, el contenido tampoco es importante. Entonces podemos hacer una crítica general a este modelo, que asume relación directa y causal del pensamiento hacia la conducta, y parece que hay discontinuidad entre el pensar y el hacer. Hay escasa consideración de las variables contextuales, ya que interpretan este influjo solo en función de su representación en la mente de los protagonistas, y es una desconsideración de la influencia del grupo. De esta forma, hemos llegado al final de nuestra presentación. Esperamos que la misma le haya sido de mucho aporte para solidificar y consolidar nuestros conocimientos en esta fabulosa maestría. Muchas gracias, buenos días.